50 barcos fueron sacrificados para asegurar sus cimientos, y toneladas de roca y piedra se trasladaron para consolidarlo. Habrá que esperar más de 350 años para que el famoso puente de la isla de Ré, una megaestructura también en el mar, rivalice en longitud con el dique de Richelieu. Es una proeza técnica para la época. Este triunfo da lustre al blasón de Luis XIII. Se convierte en una gran herramienta de propaganda. Fue quizás el acontecimiento político del siglo XVII que inspiró más publicaciones, más grabados y más imágenes en toda Europa, que tenía los ojos puestos en lo que sucedía en La Rochelle. En adelante, el conflicto entre católicos y protestantes se encarna en estas dos construcciones de excepción. La Rochelle se convierte en la oposición de dos obras de ingeniería. Por un lado, una fortificación excepcional en cuanto a su modernidad y concepción. Y por el otro, un dique no menos excepcional por la audacia de su planteamiento. ¿Cuál de las dos saldrá victoriosa? Septiembre de 1628. Hace casi un año que La Rochelle permanece sitiada. El gigantesco dique aísla del mundo a sus 28.000 habitantes. A partir del momento en que el dique está ahí, provoca un efecto psicológico tremendo de aislamiento, bloqueo y hambruna, ya que ningún barco puede acercarse para auxiliar a la ciudad. Una situación dramática para los habitantes de La Rochelle, que mueren de hambre. Dentro de la muralla se vive un infierno. Se vivieron escenas durísimas de hambruna. Cogían los caracoles, las pocas gambas y peces que arrastraba la marea. Se comían las hierbas que crecían en los muros. Lo bueno es que, como era una ciudad comercial, había existencias de especias y azúcar y todo lo que fueran pieles. Entonces ponían a hervir las pieles y el cuero y perfumaban un poco la jalea con eso, con azúcar, jengibre y canela, y se alimentaban de ello. Los ingleses no le habrían hecho ascos. La gente metía a la cazuela hasta sus actas de matrimonio, porque se escribían en pergamino. Y también mataban a los caballos y recogían todo lo que se pudiera comer. Y por supuesto, al final, los supervivientes se comían a los que habían muerto. No los mataban, pero se los comían. Para racionar los pocos alimentos que quedaban, los habitantes de La Rochelle toman una drástica decisión. Durante largas semanas, o más bien meses, se esfuerzan en sacar a las mujeres y a los niños de allí. Según las estimaciones, varias decenas, aunque yo creo que fueron cientos de mujeres, fueron expulsadas literalmente de La Rochelle. Eran bocas inútiles que alimentar. Las enviaban a las tropas francesas, pero los franceses las rechazaban, las hacían volver para seguir matando de hambre a la población. Era un conflicto terrible, una guerra civil atroz. Entonces se quedaron entre dos murallas, la muralla rochelesa y el ejército francés. Pero ahora que la situación es desesperada, un rumor circula por la ciudad. Inglaterra está a punto de lanzar un ataque decisivo para liberar La Rochelle. Los asediados saben que es su última esperanza. Los habitantes de La Rochelle esperaron a los ingleses hasta el último momento, y cuando volvieron en septiembre,
Supieron que aquella era su última esperanza. El 28 de septiembre de 1628, 6.000 soldados ingleses llegan por mar. La flota traía 150 navíos, de los cuales 60 eran de guerra. Esta vez superaban por mucho a la flota francesa, que solo contaba con 30. Tenían, pues, los medios suficientes para vencer, liderados por Lindsay. La flota inglesa se acerca y se encuentra con el gran dique ya terminado. Detrás del dique hay una empalizada flotante compuesta por 37 naves atadas en cadena para bloquear el paso. Delante, frente a la estacada, han colocado una treintena de barcos preparados para abrir fuego. A pesar del riesgo, los ingleses se dan a la batalla. Lanzan 5.000 cañonazos contra la flota inglesa. Hasta Luis XIII está allí, maniobrando y prendiendo él mismo la pólvora de los cañones, ayudando para hacer retroceder la flota inglesa. Los franceses, parapetados por el dique, toman ventaja. Pero los ingleses desenfundan su arma secreta. Prenderán fuego a sus propios barcos. El objetivo es claro: hacer explosionar el dique. ¿Por qué incendian sus propios barcos? Porque era un ataque fácil al estar en el océano Atlántico. Bastaba con abandonarlos a las olas. Con un fuerte oleaje, los barcos llegarían incendiados al dique. A Richelieu lo pilla desprevenido. Si el dique cae, están perdidos. Pero el cardenal no ha terminado. Envía a sus barcos más pequeños. El humo que desprenden los barcos incendiados por los ingleses se les vuelve en contra y les impide ver cómo se acercan los barcos de Richelieu. Los franceses, ya muy cerca, abren fuego contra la flota de Carlos I. Los ingleses se ven forzados a retirarse. Nunca lograron atravesar el dique. El obstáculo era demasiado grande. No pueden hacer más y se repliegan. Vuelven a Inglaterra sin haber auxiliado a La Rochelle. Al otro lado de la fortificación, saben que la guerra ha terminado. Tras 14 meses de asedio, La Rochelle va a caer. El 28 de octubre de 1628, el alcalde, Jean Guiton, se rinde. Casi 420 días de asedio. Pocas ciudades han resistido tanto contra su opresor. Lo que más me fascina de este asedio es la capacidad de resistir, de no flaquear. Cada uno por la razón que sea, claro. El pueblo de a pie, los artesanos y demás, resiste por razones religiosas. Y luego, la burguesía por mantener sus privilegios económicos. Pero al final, todos resisten 14 meses frente a un ejército de 30.000 hombres. Es cuanto menos sorprendente. El 1 de noviembre, Luis XIII recupera la llave de La Rochelle. El balance es devastador. De los 28.000 habitantes que había en La Rochelle, solo 5.400 sobrevivieron. La mayoría de los supervivientes fueron perdonados. Richelieu reconoce el coraje de los sitiados. La corona acepta perdonar a los rebeldes. Solo unos cuantos, personalidades importantes, fueron desterrados. Uno de ellos, Jean Guiton. Pero también fue un elemento de propaganda. El rey vencedor es también un rey capaz de perdonar. Eso es importante tanto para mostrar su clemencia como para unir a su reino.
Con su victoria en el asedio, el cardenal Richelieu y Luis XIII sientan las bases de una monarquía absolutista. Fue un asedio muy importante en la historia del ascenso del poder monárquico. Fue la victoria del centralismo real, el fin de lo que quedaba del feudalismo. Del otro lado de la Mancha, las repercusiones del asedio se alargarían hasta la primera Revolución Inglesa, pasados 20 años. Tuvo enormes repercusiones. En 1648, cuando van a ejecutar al rey Carlos I, se redacta un acta de acusación. Y uno de los cargos dice así: vos, Carlos I, dejasteis morir La Rochelle. El dique venció a la ciudad fortificada, esa que se decía inexpugnable. Al término del asedio, el rey Luis XIII ordena la destrucción de todas las fortificaciones salvo las que dan al mar. Del gran complejo defensivo solo queda el recuerdo. Solamente podía quedar el dique. Pero no contaban con el factor sorpresa. Unos días después de la rendición de La Rochelle, una tremenda tormenta arrasa la bahía. Gran parte del dique quedó destruido unos días más tarde del fin del asedio. Por unos días, La Rochelle no ganó la guerra. Hoy, los vestigios de los cimientos del dique se adivinan solo con marea baja. Pero el fantasma del hombre rojo sigue presente en el puerto. Donde un día estuvo el dique, hoy hay una baliza conocida como Torre Richelieu. El cardenal continúa vigilando la ciudad rebelde.